Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta quinta charla en esta serie de charlas de los viernes y continuamos de nuevo con nuestro tema de la dimensión desconocida, que por supuesto es un tema en sí mismo, pero como repito en cada ocasión, es también una excusa para que nos permite compartir sobre temas astrológicos en general, ¿no? Es una forma de ir haciendo un inventario de posibles maneras de aproximarnos al análisis astrológico. Antes de entrar en materia, antes de comenzar, quiero aprovechar también, como la otra vez, de hacer una pequeña cuña, muy rápida, no se preocupen, que tiene que ver con esto. El grupo de estudio que acabo de comenzar en River, este grupo es, digamos, la alternativa que al final terminé creando para abordar el tema de cursos por internet. Es decir, es un cambio en el formato de los cursos que doy por internet. Por favor, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ajá, entonces les decía, los cursos a través de internet ya no los voy a dar de la manera que los daba, es decir, modelando a través del medio virtual la misma dinámica de un curso convencional, donde uno se reúne, el curso comienza y hay una primera clase, una segunda clase, hasta que llegamos al final. No, lo que vamos a crear ahora, o lo que voy a crear ahora, que ya hay 10 personas que me están acompañando en este experimento, es un grupo de estudio. La idea es que vamos tocando varios temas de forma simultánea, aprovechando las herramientas de comunicación colaborativa, red social, foros, que nos proporciona River, el mismo tipo de herramientas que uno tiene en cualquier plataforma de red social o comunicación colaborativa, las usamos para aplicarlas al tema del estudio de la astrología. Es decir, es una forma asincrónica de abordar el estudio, lo que significa que no es que tenemos que estar todos juntos en un salón de clases virtual, sino que se van compartiendo los videos, cada quien los va viendo cuando puede, las preguntas se van haciendo en los foros correspondientes, y estamos comenzando con un temario que incluye progresiones, estrellas fijas, astrocartografía, rectificación, astrología catárquica, que es la que incluye la astrología electiva, la horaria y la inseccional, y esos serían los temas de inicio. Digamos que es un experimento, como ya digo, pero es un experimento al que le tengo confianza, un experimento que creo que va a marcar mi forma de dar clases de aquí a futuro. Y bueno, muchos de los que están hoy presentes en la charla forman parte ya de este grupo de estudio, y bueno, simplemente quiero hacer la invitación a cualquier otra persona que pueda estar interesada en incorporarse a esta actividad. Es una actividad de pago, a diferencia de estas charlas que son gratuitas. Esa es una actividad de pago. Si están interesados, se comunican conmigo y les doy la correspondiente información. Bien, bueno, de hecho déjenme anotar simplemente por aquí, para quienes puedan estar viendo este material en YouTube y no tengan forma de contactarme directamente por River, les dejo aquí mi correo, astrosíntesis@hotmail.com. Listo. Por este correo se pueden comunicar conmigo y les doy información de ese grupo de estudio. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra charla de hoy. Y yo les había dicho la vez pasada que íbamos a abordar las anticias y los puntos medios, y ese efectivamente es un tema que tiene sentido abordarlo. Son herramientas que forman parte de la caja de herramientas, valga la redundancia, del astrólogo, y que bueno, que vale la pena verlas en algún momento, pero probablemente no sea hoy.
porque por el camino me encontré con algunas cosas que me parecieron interesantes y bueno, me voy a ir por allí. Antes de comenzar propiamente, les comento con relación a la famosa hojita de Excel, ¿no? La famosa hojita de Excel que estuvimos viendo la vez pasada. Y recuerdan que Daniela tuvo problemas, hicimos el ejemplo de usarla, tratando de resolver el problema, el error que le había dado Daniela al usarla. Resultó que al final ese error no se resolvió. Déjenme ponerla por acá. Ok, esa... ajá. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? La hoja de cálculo. Y el error era que para que funcione en el punto, en el signo que se usa para representar los decimales, tiene que estar puesto el punto, no la coma. Es decir, si ustedes intentan usar esta hoja de cálculo, pero resulta que el Excel de ustedes está configurado para que los decimales los coloque con coma en lugar de con punto, bueno, entonces simplemente les va a dar el error que le dio a Daniela. Estuvimos trabajando un rato sobre la hoja de cálculo y al final nos dimos cuenta que era eso. Una vez que cambió ella su configuración para poner el punto en lugar de la coma, funcionó perfecto. ¿Por qué razón hay que usar punto en lugar de coma? Porque recuerden que nosotros estamos importando los datos de un archivo, ¿verdad? Estamos importando los datos de un archivo que produce el set, y el set está configurado como ocurre con la mayor parte de los programas de origen norteamericano. Bueno, en este caso el set es de origen ruso, pero la configuración en inglés toma los valores por defecto de los Estados Unidos, y allí ustedes saben que se utiliza el punto, no la coma, para representar los decimales. Entonces, claro, como los datos ya vienen con punto decimal en lugar de con coma decimal, si en el Excel ustedes no lo tienen configurado de esa manera, hay un problema de compatibilidad y les da ese correspondiente error. No quería dejar pasar esto, que les quede claro esta partecita. Estaba pendiente de comentársela. Pero ahora sí vamos a entrar en materia. Y vamos a ver qué es lo que vamos a estar revisando hoy. Vamos a regresar sobre el tema de la dimensión desconocida en sí misma, es decir, el simbolismo astrológico que uno puede encontrar asociado a la serie. Recuerdan que por allí comenzamos, ¿verdad? En la primera charla estuvimos viendo la relación, vamos a ponerla de nuevo, entre la carta natal de la serie, donde entendemos como carta natal de la serie la carta del primer capítulo, la carta de la premier. Esa carta es la carta de ese capítulo, ese primer capítulo que se llama ¿Dónde está todo el mundo? Pero también es la carta de la serie. No tiene nada de raro que sea ambas cosas. Piensen, por ejemplo, en la carta natal de una persona. La carta natal de una persona es su carta natal, pero también sería su revolución solar cero. Es decir, un bebé recién nacido, si uno quiere aplicar técnicas de revolución solar para ver ese primer año de vida del bebé, bueno, tendría que utilizar como carta la misma carta natal. No tiene nada de raro que una carta pueda funcionar a dos niveles desde ese punto de vista. Y en este caso, por un lado es la carta natal de ese capítulo y al mismo tiempo es la carta natal de toda la serie. Bien, pero ¿qué ocurre
con los sucesivos capítulos de la serie. Qué va pasando a medida que se va estrenando un capítulo tras otro, semana a semana? Esas cartas también existen y de alguna forma uno podría intentar buscar una relación entre esos sucesivos esquemas y los temas abordados o los elementos destacables de ese capítulo que se emitió en ese momento. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a comenzar con uno de los capítulos que compartimos. Recuerdan que hicimos una pequeña antología y en esa pequeña antología estaba este capítulo, Servir al Hombre. ¿Se acuerdan de este capítulo? Lo llegaron a ver, ¿no? Ese capítulo en el cual llegan los extraterrestres que supuestamente son de lo más generoso y se dejan perdido un libro, y cuando alguien traduce el título del libro se dan cuenta de que el libro se llama Servir al Hombre, y entonces todo parece muy cónsono con esa idea de que son unos extraterrestres generosos que quieren ayudar a la humanidad, y al final el protagonista se va con los extraterrestres a su planeta a hacer turismo, como se están yendo muchos humanos, y justo en la escalinata de la nave llega la asistente de ese protagonista que trabajaba precisamente en descifrar el código en el que estaba escrito el libro de los extraterrestres, y la chica le grita que no se monte en la nave, porque Servir al Hombre es realmente un libro de cocina. No es el sentido no es servirlo como la persona que presta un servicio, sino servirlo como quien cocina un plato y lo sirve. Entonces es genial, es un capítulo genial, redondito, muy bien hecho, tiene elementos que definitivamente aún a estas alturas lo hacen atractivo, y tiene una temática bien particular, ¿no? La de estos extraterrestres que llegan aparentando ser amigos, aparentando ser aliados, pero que realmente son enemigos y que buscan devorar a la humanidad. Bien, vamos a ver cómo es la carta de ese capítulo. Vamos a colocar la carta natal de ese capítulo. Ese capítulo fue transmitido el 2 de marzo de 1962, exactamente, extraterrestres caníbales. Entonces, fue transmitida, como digo, el 2 de marzo de 1962 a las 10 de la noche. En esa época el horario era 10 de la noche. El horario de la serie cambió a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones lo transmitieron a las 9, en otros a las 9:30, en otros a las 10, pero siempre estuvo allí en ese rango, y en particular en ese momento, en 1962, todavía estaba en el horario de las 10. Ok, continuamos. Entonces, aquí tenemos, como digo, esa carta calculada para 2 de marzo del 62 a las 10 de la noche en Nueva York. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de esta carta? Vamos a ver si estamos de acuerdo en la interpretación del esquema. Aquí a la derecha tienen las posiciones de los planetas, y aquí tienen la carta, ¿no? Por si quieren ver en qué grado está algún planeta. La primera columna está la posición, y en la última columna está la declinación del planeta. La columna que dice U son las dodecatemorias. Vamos a ver si se los puedo poner un poquito más grande. Me imagino que quizás está pequeña la letra. Voy a subir el tamaño de la letra. Un momentito. Vamos a subir el tamaño de la letra. Ok, ahí está un poquito más grande.
Entonces ahí lo pueden ver. Como les decía, los grados de los planetas y sus correspondientes declinaciones también. Y la columna que dice U son los signos de las dodecatemorias, no las posiciones exactas, pero sí los signos de las dodecatemorias. Entonces, díganme ustedes qué ven allí en ese esquema que les llame la atención. Y mientras tanto, bueno, voy a ir calculando las dodecatemorias de esta carta. No he revisado por dodecatemorias, pero puede ser interesante. Ok, ya por aquí Carolina escribió: el Sol entre Quirón y Venus. Muy bien, me gusta eso que está señalando. Efectivamente, el Sol, ¿verdad?, que es el núcleo de la carta, es el núcleo de la energía de la carta, y además en este caso también es el regente del medio cielo. El Sol se encuentra entre Venus y Quirón. Tenemos que Quirón es el planeta que está asociado al tema de las heridas, y Venus por supuesto tiene que ver con la parte seductora. Y recuerdan que los extraterrestres son básicamente personajes seductores, personajes que están ofreciendo villas y castillas para que los humanos se sientan cómodos. Entonces, por una parte está ese aspecto seductor de Venus, pero por la otra está el aspecto de la herida de Quirón. Y el Sol, núcleo de la carta, está entre esos dos indicadores. Tiene todavía más sentido cuando nos fijamos que Venus es el regente de Tauro en la cúspide de la casa 7, porque la casa 7 sabemos que tiene que ver con los aliados, pero también tiene que ver con los enemigos, y estos son enemigos que se presentan como aliados. Entonces este Sol entre Venus y Quirón efectivamente me llamó muchísimo la atención. Totalmente de acuerdo contigo allí, Carolina. Vamos a ver, Orieta dice Sol Piscis. Muy bien, muy bien. Orieta está señalando que la dodecatemoria del Sol en Piscis, que además, como ella agrega, es fácil de engañar. Uno de los temas principales de ese capítulo es la credibilidad de los humanos. Y efectivamente, en ese sentido, el tema pisciano tiene mucho sentido. Y por otra parte, estamos teniendo esta dodecatemoria del Sol en Cáncer, que efectivamente es un signo que está asociado a la alimentación. Vamos a ver exactamente dónde cae la dodecatemoria del Sol. Vamos rápidamente a hacer el cálculo. Vamos por aquí. Copiamos los datos, vamos a la hoja de cálculo de Excel, los pegamos, copiamos los datos calculados, regresamos al archivo, pegamos, quitamos la línea en blanco, cerramos, guardamos y leemos la correspondiente dodecatemoria, que sería la última carta, la 57. Bien, perfecto. Bueno, fíjense qué interesante. El Sol, la dodecatemoria del Sol, se proyecta hacia Cáncer, pero no solo se proyecta hacia Cáncer, se proyecta hacia la casa 9. ¿Por qué sería interesante eso de la casa 9? Porque la casa 9 es la casa de lo lejano, es la casa de los grandes viajes. Y recuerdan exactamente de los extranjeros o el extranjero. Y recuerdan que en ese capítulo todo transcurre con este personaje haciendo memoria mientras es llevado en la nave espacial de los extraterrestres, sabiendo que se lo van a comer. O sea, él está en la nave espacial rumbo al planeta, los extraterrestres lo quieren alimentar, porque la idea es que esté evidentemente bien
bien nutrido, bien alimentado cuando lo vayan a servir. Entonces, fíjense qué interesante. Es la idea del viaje y la idea de la alimentación. Y la dodecatemoria del Sol está en Cáncer y en la casa 9. Definitivamente llamativo, ¿verdad? O sea, allí es el tipo de cosas donde uno está viendo, por una parte, que este enfoque de ver las cartas natales puntuales de los capítulos tiene sentido, y también que las dodecatemorias definitivamente nos dan información útil. Efectivamente, dodecatemorias en acción, tal cual. Bueno, de hecho, en ese mismo sentido, fíjense qué interesante esa dodecatemoria de Urano en la cúspide de la casa 9, pero desde la casa 8, ¿verdad? Una casa que tiene, o sea, Urano que tiene que ver con lo diferente, lo que rompe esquemas, activando la casa de lo lejano, pero desde la casa de los peligros, ¿verdad? De las experiencias extremas y de vida o muerte. Eso también está bien interesante. Vale, bien. Bueno, tenemos las dodecatemorias allí, pero las voy a quitar un momento para que sigamos con la carta, porque lo único que hemos comentado hasta ahora es lo del Sol entre Venus y Quirón, y, como no, la dodecatemoria de ese Sol. Pero hay más cosas, ¿verdad? Hay más cosas en esa carta que podemos revisar. Entonces, a ver qué más ven allí. ¿Qué indicador astrológico ustedes asociarían con el tema de devorar? ¿Cuál sería el indicador astrológico que asociamos con el devorar, con el consumir? A ver si estamos en la misma página allí. Lilith, efectivamente, Lilith es el indicador astrológico que nos habla de consumir, devorar. Es ese vacío que busca ser llenado continuamente. En algún momento, en un ciclo similar a este que estamos teniendo de charlas de los viernes, hace ya varios años, no sé, hace como 4 o 5 años, no recuerdo cuánto tiempo ya, le dediqué una charla al tema de la relación entre Lilith y los vampiros y el mito de los vampiros. Lilith en la carta de creadores que de alguna manera tuvieron que ver con darle forma al mito del vampiro tal como lo conocemos hoy en día. Esa idea de Lilith como personaje que se alimenta de otro. Vale, bien. ¿Qué les llama la atención de Lilith en esa carta? ¿Qué ven ustedes allí en Lilith que pueda ser interesante? Ok, está en Virgo, es cierto, el servicio, como no, esa relación tiene sentido. La conjunción a Plutón la amplifica. Es una Lilith que está cerca de Plutón, entonces aumenta la intensidad de su conexión con el aspecto destructor, peligroso, aniquilador, o en todo caso le sube el voltaje a Lilith, la convierte en un elemento aún más intenso de lo que ella es. Pero lo que está diciendo Orieta es lo relevante, lo más relevante. Bueno, ojo, no es que sea lo relevante, lo de que está en Virgo y la asociación con servir que señaló Carolina es muy buena, y lo de que está en conjunción con Plutón que señalaba Laura también es importante, pero lo más relevante, lo más llamativo es que esa Lilith está opuesta al Sol, de la misma manera que ese Sol ya lo vimos tan interesante al estar entre Venus y Quirón. Resulta que además está recibiendo la oposición de Lilith, la oposición del indicador que asociamos con el tema de devorar. A mí me parece que eso es sencillamente magnífico, ¿verdad? O sea, nada más allí, nada más en esas pinceladas, definitivamente está digamos, la columna vertebral de ese capítulo. Podemos agregar, por supuesto, podemos seguir agregando otros factores,
Por ejemplo, si estamos analizando una carta, siempre nos tenemos que fijar en el ascendente. El ascendente Escorpio efectivamente cuadra con este capítulo que nos coloca en un escenario de emociones extremas, ¿verdad? De vida o muerte, de situaciones de todo o nada. Pero además que Neptuno está en conjunción con el... o sea, bueno, no en conjunción, que Neptuno esté en la casa 1, que Neptuno sea el primer planeta de la carta, definitivamente también es un factor llamativo por la idea del engaño, ¿verdad? Por la idea del engaño, la idea de las falsas apariencias. Entonces, Escorpio y Neptuno como punto de partida tienen mucho sentido. Fíjense que además ese Neptuno le está haciendo trígono al Sol. Entonces, es el tema del engaño que de alguna forma también está vinculándose al Sol. Piensen en todas las expectativas que tenían al momento de irse de viaje con los extraterrestres. Si recuerdan el capítulo, recordarán que la idea de ir a visitar el planeta de los extraterrestres era como unas vacaciones. Y fíjense que todo esto está en la casa 5, el Sol, Venus, Quirón, todo eso está en la casa 5 y está recibiendo ese trígono de Neptuno que permite idealizar esa posible experiencia de viaje. Carolina señala, la luna en Capricornio puede relacionarse con una luna que usa a los otros como recurso. Totalmente válido, Carolina, muy bien. Efectivamente, la luna Capricornio puede ser una luna que sacrifica el aspecto emocional en aras de un sentido pragmático, o sea, deja de lado lo emocional para imponer una agenda de carácter pragmático que puede efectivamente incluir el usar al otro, verlo como un recurso, no como un ser que siente, sino como un recurso. Totalmente de acuerdo. Por cierto, esa misma luna en Capricornio, antes de pasar a esta luna en Capricornio, otra cosa con ese mismo Neptuno. Fíjense que ese Neptuno, desde el grado 13 de Escorpio, también le hace cuadratura a Mercurio. Le hace trígono al Sol, pero le hace cuadratura a Mercurio. ¿Por qué la cuadratura a Mercurio sería relevante con relación a este capítulo? Porque todo el capítulo gira alrededor de un malentendido. Logran traducir el título del libro exactamente, el error de comunicación, tal cual. La expectativa que se coloca sobre el significado de esa comunicación parcial. Logran traducir una pequeña parte del libro y entonces quieren entender más allá de lo que realmente tienen como información. Distorsionan la información que tienen. Y allí tenemos funcionando la cuadratura Neptuno-Mercurio. Además, que precisamente el tema de la comunicación, el error de comunicación, la manipulación de la comunicación, es uno de los temas del capítulo. Entonces resulta llamativo que la luna aparezca en la casa 3, que es la casa de la comunicación, y que el regente de la casa 3 esté en conjunción con el fondo de cielo. Es decir, se está destacando el área de la comunicación, que es la casa 3, y el planeta de la comunicación, que es Mercurio. Bien, incluso podríamos agregar que ese es el signo de la comunicación, que es Géminis, también aparece involucrado porque es el signo que está en la cúspide de la casa 8, ¿verdad? La casa de las experiencias relacionadas con vida y muerte, y está regido por ese Mercurio que recibe la cuadratura de Neptuno. Es decir, el error comunicacional que pone en marcha una situación de vida o muerte. Porque evidentemente el protagonista marcha hacia su muerte, ¿no? En eso estamos claros. Bien, perfecto. Este enfoque definitivamente funciona. Ahora, uno podría preguntarse, bien, al ver la carta del capítulo, estamos viendo información del capítulo. Pero ¿qué ocurre si yo
tomo la carta natal de la serie y busco avanzarla a través de alguna técnica para actualizar esa carta, actualizar el potencial de esa carta a esa fecha, en ese momento, a ver si hay algo que también nos pueda dar información. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, por supuesto, el primer enfoque serían tránsitos, que en este caso, hablar de tránsitos es simplemente hacer la sinastría entre la carta original, la carta de la serie, y la carta de ese primer capítulo, perdón, la carta de ese capítulo específico de servir al hombre. Bien, ok, ¿qué tenemos allí? Evidentemente los planetas lentos no se han movido mucho de las posiciones iniciales, pero uno puede encontrar que más allá de los planetas generacionales, los otros planetas sí se han desplazado como para activar puntos interesantes de la carta. Por ejemplo, fíjense en esto tan llamativo. La conjunción Júpiter-Marte de esa carta de servir al hombre está en conjunción con el medio cielo y el Quirón de la serie. Esto es impactante desde el punto de vista simbólico, cuando ustedes recuerdan la interpretación que le dimos a ese Quirón. ¿Se acuerdan que cuando vimos ese primer capítulo de la serie, asociábamos ese Quirón con una herida, con una especie de herida en lo cósmico, con una especie de herida de carácter cósmico, una herida con la cual se encuentra el ser humano precisamente en esa búsqueda como de ir más allá de los límites de su conocimiento. Allí, ¿verdad? Dijimos que en ese primer capítulo, en Donde está todo el mundo, estaba muy claro esa idea de la herida quironiana asociada a querer alcanzar los límites más lejanos del potencial humano, esa cumbre del conocimiento humano que se señala en la narración original. Bueno, que precisamente la conjunción Júpiter-Marte, donde Marte es el regente del ascendente de ese capítulo, caiga sobre ese Quirón, sobre ese tema de la herida. Bueno, esto es impresionante. Marte, el conflicto, la guerra, y Júpiter, lo lejano, los dos en conjunción, activando ese Quirón, se parecen definitivamente a ese encuentro con seres de otro mundo que vienen realmente a atacar al ser humano, aunque sea de una forma que al principio no resulte evidente. ¿Lo ven? ¿Ven esa relación, la importancia que puede tener esa conjunción Júpiter-Quirón, esa conjunción Júpiter-Marte sobre el Quirón natal de la serie? Si cualquier cosa, vuelvan a ver la primera charla. En la primera charla hablamos bastante de ese Quirón, y entonces con eso en mente, ¿verdad? Con eso en mente queda súper claro. Y además Laura señala que Júpiter es el regente del Sol del capítulo. El regente del Sol del capítulo y el regente del ascendente del capítulo, ambos en conjunción sobre el Quirón de la serie. Y el capítulo realmente gira alrededor de ese Quirón. O sea, pocos capítulos de la dimensión desconocida tienen tan claro ese tema de la herida con la que yo puedo entrar en contacto cuando trato de alcanzar los límites de mi potencial, los límites de lo que puedo llegar a alcanzar o abarcar como ser humano. Vale, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Yo diría que eso es lo más impresionante. Entonces, luego podemos continuar aplicando todas las técnicas que conocemos, todas las técnicas que nos puedan servir para actualizar una carta en el tiempo, para ir avanzando una carta en el tiempo. A ver, ¿qué técnica quieren que usemos? De las técnicas que conocen, ¿qué técnica quieren que usemos?
¿Alguien que sugiera alguna técnica? Hay muchas: direcciones, progresiones, revoluciones solares. ¿Alguna técnica? Progresión. Orieta quiere ver progresiones. Bien, vamos a ver qué ocurre o qué estaba ocurriendo por progresiones. Bien, ahí está la carta progresada, que por supuesto a nivel de ángulos de la carta y a nivel en general de posiciones no varía mucho, porque recuerden que esto fue en el 62, el capítulo del que estamos hablando es del 62, y la serie comenzó en octubre del 59, así que estamos hablando de 2 días, ¿verdad? 2 días y medio en progresiones, o sea, en el tiempo que ha transcurrido en las efemérides para analizar ese año, ¿no? Recordemos que en progresiones cada día equivale a un año. Entonces, por eso realmente todo está más o menos en el mismo lugar. Fíjense que Saturno natal está en el grado 105, Saturno progresado en el 112, Júpiter natal en el 2932, Júpiter progresado en el 2958. Por supuesto, los planetas de movimiento más rápido, bueno, se han desplazado un poco más. Por ejemplo, sí puede ser significativo el desplazamiento de Mercurio. Mercurio en el natal en el 20, Mercurio del capítulo del que estamos hablando en el 24. Pero tenemos que estar atentos de fijarnos nada más en aquellos aspectos que sean muy exactos y que no estén presentes en la carta natal, porque se podría apreciar mucho más en la revolución solar. Sí, la revolución solar sería una técnica más, en principio con mayor potencial. Yo no he visto la revolución solar, pero en principio efectivamente la revolución solar tendría más potencial. Pero recuerda que la revolución solar me está describiendo todo un año, entonces tendría que hacer la revolución solar y también la correspondiente revolución lunar o la progresión de ascendente de revolución solar para llevarla hasta ese momento. O sea, pero sí, es decir, el esquema de la revolución solar puede ser un esquema que tenga potencial para avanzar en esa dirección. Bien, pero vamos a ver hasta dónde llegamos por aquí. Vamos a ver qué obtenemos con las progresiones. Vamos a poner la lista de aspectos. Vamos a poner la lista de aspectos. Y vamos a reducir el orbe para evitar confusiones, ¿verdad? Fijarnos en aspectos que tengan orbes muy grandes. Vamos a reducir el orbe y entonces ahí tenemos lo más significativo. Por ejemplo, Marte, por progresiones, le estaba haciendo un trígono exacto, un trígono aplicativo de apenas 3 minutos de arco. Esto está bastante bien. Este es un muy buen indicador. O sea, recuerden que además, como estamos hablando de cartas asociadas a horarios de transmisión en televisión, podemos considerar que los ángulos de la carta son muy confiables. O sea, podemos decir que los ángulos de la carta están al minuto allí donde los tenemos. Entonces, este trígono de Marte al ascendente definitivamente cuenta. Y es bien llamativo porque, bueno, sabemos que Marte tiene esa connotación de conflicto, ¿verdad? Es el dios de la guerra, tiene que ver con la agresividad. Además que es un Marte, fíjense qué interesante, un Marte que en la carta natal está en conjunción con la Luna. Ese Marte que está en conjunción con la Luna, que sabemos que tiene que ver con la alimentación, por progresiones, había avanzado al momento de ese capítulo a hacerle un trígono exacto al ascendente. Es más, vamos a tratar de apreciar qué tan fuerte es esto. Vamos a ver cuánto se mueve Marte
O sea, recuerden que aquí estamos en el orden de los minutos. Entonces vamos a ver si apreciamos un movimiento de Marte por día. Vamos a colocar la herramienta de desplazamiento por tiempo. Ok, ahí la tenemos. Y entonces vamos a fijarnos en el orbe. 0 grados 3 minutos. Y vamos a avanzar un día. A ver, allí avanzamos un día, 2 días. No es tan sensible. No es tan sensible, claro. O sea, Marte es natural que si el planeta no está en el momento de su máxima velocidad, no esté reflejando un cambio. Sí, tiene que pasar todavía una semana, para que se mueva a 2 minutos de arco, lo cual significa que la exactitud de esa progresión debió ser unas 3 semanas más tarde. Sería, por ejemplo, interesante examinar todos los capítulos de ese momento, o sea, examinar ese capítulo y ver los capítulos de las siguientes 3 semanas, a ver si todos esos capítulos de alguna manera reflejan esa energía de Marte trígono ascendente, porque no la podemos particularizar. Ese es el otro problema, que es similar a lo que estaba diciendo de las revoluciones solares. A menos que uno esté trabajando con aspectos que tengan orbes mínimos y planetas que se estén moviendo a su máxima velocidad, lo cierto es que las progresiones son activas durante un mes, 2 meses. Entonces el resultado evidentemente es que no podemos decir que estas progresiones que estamos viendo son específicas para ese capítulo, a diferencia del tipo de análisis que hicimos antes cuando estábamos viendo los tránsitos. Vamos a tratar de buscar una técnica que pueda ser aplicable a una escala más digamos más pequeña, ¿verdad? O sea, una técnica que nos permita mayor precisión. Por supuesto que podemos ir por las revoluciones solares y hacer todo el trabajo que dije antes, pero hay una técnica que vale la pena utilizar y que la tengo en este momento muy en la mente, porque la he estado preparando para el grupo de estudios, ¿no? Ese grupo de estudios del que les hablé antes. Esta que voy a comentarles es una de las técnicas que vamos a ver allí en profundidad. Esto se llama, vamos a buscarla. Esta técnica, bueno, aquí aparece, bueno, ustedes no la tienen porque yo la programé, pero eventualmente les puedo explicar cómo bueno, es más, se los voy a explicar para quienes quieran programar esta técnica, para quienes quieran incorporar esta técnica en su versión del set. Lo hacen por aquí, en settings, van a editor de cartas duales, y crean una técnica nueva. Bueno, en este caso yo ya la tengo creada, así que lo que voy a hacer es editarla, ¿no? Pero voy a darle edit. Ustedes tendrían que darle aquí a new type, ¿no? Si la van a crear por primera vez, tendrían que darle aquí a new type. Yo simplemente la voy a editar para que la puedan ver. Ok. Cuando tengan esta interfaz, en el tipo de técnica van a decir que es una progresión. En el nombre la van a llamar progresión lunar sinódica. Luego aquí en el factor, ¿verdad? En la fila que tiene que ver con factor, tienen el valor fuente. En el valor fuente van a seleccionar mes sinódico lunar, ¿verdad? Mes sinódico lunar. Y luego aquí en el periodo correspondiente
van a seleccionar año tropical. Es decir, en esta técnica, un mes sinódico lunar equivale a un año. Es decir, es como las progresiones, ¿verdad? Se parece mucho a las progresiones secundarias que todos conocemos, pero la diferencia es que en lugar de decir que un día es igual a un año, nos está diciendo que un mes sinódico lunar es igual a un año. Bueno, cuando el personaje que creó las progresiones definió las progresiones secundarias, también definió este otro tipo de progresiones. Él manejaba los dos. Manejaba lo que hoy en día llamamos progresiones secundarias y manejaba también esta que podemos llamar progresión lunar sinódica. Por supuesto, él le daba otros nombres. No viene al caso mencionarlo ahorita, pero lo cierto es que aquí cada mes que pase después del nacimiento va a equivaler a un año de vida. Fíjense lo interesante. Si yo estoy proyectando un mes en un año, eso significa, por ejemplo, que qué sé yo, el sol se va a mover 30 grados, ¿verdad? O cerca de 30 grados. Sí, bueno, más de 30 grados, o sea, va a avanzar un signo completo. En un mes sinódico el sol avanza un signo completo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que a diferencia de las progresiones secundarias, donde el sol apenas avanza 1 grado por año, en estas progresiones sinódicas lunares, el sol en un año avanza 30 grados. Y por supuesto que eso le va a dar una mayor riqueza de combinaciones, de posibilidades, y además nos va a permitir precisar con mayor detalle un determinado momento. Vamos a ponerlas, vamos a activarlas para que vean a qué me refiero. Vamos a poner la progresión lunar sinódica, ahí está, de la carta de la Premier para ese momento de la la transmisión de ese capítulo Servir al Hombre. Y quiero que noten la sensibilidad de la técnica a las variaciones en el tiempo. Vamos a avanzar un día. Fíjense, por ejemplo, en el ascendente, ¿verdad? Aquí tenemos el ascendente en el grado 17:45 de Escorpio. Avanzo un día. Fíjense que en un día el ascendente se movió hasta el grado 10:59 de Sagitario. Es decir, es una técnica en la cual el cambio en la fecha va a tener un impacto evidente sobre el esquema. Claro, por supuesto o sea, por ejemplo el Sol, ¿verdad? Si vemos el Sol allí aparece en el grado 20:37. Si yo me muevo un día, el Sol habrá avanzado al grado 20:42, es decir, realmente muy poco, ¿no? El Sol no es que se mueva mucho de un día a otro. O sea, digamos que podríamos decirlo de esta manera. En esta técnica, los planetas de movimiento rápido se estarían moviendo a una velocidad más o menos similar a la de los planetas lentos por tránsito. Bien, o sea, es decir, se mueven y efectivamente el paso de unos cuantos meses va a mostrar diferencias grandes, pero no se mueven tan rápidamente, ¿no? Ese sería el punto. Bien, y vamos a ver la luna, La luna para el día del estreno, para el día de Servir al Hombre, estaba en el 1:35, en el 1:3, ¿verdad? En el grado 1 minuto 3 de Géminis. Si yo avanzo un día, podemos ver que la luna se movió. A ver qué pasó allí, ahí está. La luna se movió 1 grado. O sea, la luna sí se estaría moviendo
1 grado por día. Es decir, la Luna se movería a una velocidad similar a la que se mueve el Sol por tránsito. Tienen que estar claros en estas equivalencias también para que puedan jugar con los orbes, para que puedan saber cuando un aspecto está a punto de ser exacto o cuando un aspecto va a tardarse más en ser exacto. Pero fíjense que por lo menos los ángulos de la carta definitivamente sí se aplican al momento, y que de una semana a la otra, de una semana a la siguiente, definitivamente ahí sí tendríamos variaciones importantes en la distribución de los planetas. Entonces sí podemos pensar en esta carta calculada de esta forma como una carta que está ligando la carta natal o está expresando algo que de alguna forma vincula la carta natal de la serie con ese momento específico en el cual se transmitió este programa que estamos analizando. Entonces, primera cosa llamativa, el ascendente es Escorpio, igual que en el caso de la carta del capítulo, ¿verdad? Que esto definitivamente es llamativo. De hecho, vamos rápidamente, vamos a colocar una rueda más. Vamos a colocar una rueda más. Déjenme poner por aquí. Ok. Vamos a colocar una rueda más con los tránsitos. Vamos a poner esto más grande para que se vea mejor. Ok. Fíjense y bueno, vamos a ponerlo. Bueno, sí, así está bien. Así está bien. Fíjense. En la primera rueda tenemos la carta natal de la serie, la premier de la serie. En la segunda rueda tenemos la carta del capítulo que hemos estado analizando, la carta de servir al hombre. Y en la tercera rueda tenemos la progresión lunar sinódica para el momento en el que se transmite ese capítulo. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos alguna relación que pueda resultar interesante. Por supuesto, un primer dato muy llamativo es la presencia del Sol en el grado 2037 de Sagitario. ¿Por qué? Porque la Lilith 1181, ¿verdad? El asteroide Lilith 1181 está en el grado 19-23 de Sagitario, en la cúspide de la casa 7. Recuerdan que ese asteroide tiene que ver con la polaridad víctima-victimario, y además la casa 7 tiene que ver con el tema de la relación con el otro, ¿no? El tema de la alianza o del enemigo. Entonces, fíjense qué cosa tan llamativa que el Sol, por esta técnica, esté activando precisamente ese punto de la carta natal de la serie. Definitivamente allí hay algo que ya está sugiriendo una relación entre el tema del capítulo y la carta natal de la serie. Fíjense en esto otro. El ascendente, este es el ascendente del capítulo. No, este es el ascendente del capítulo, que no habíamos visto esto. Esto tiene que ver más con los tránsitos, o sea, con la sinastría entre el capítulo y la serie. No me había fijado en este detalle. El ascendente del capítulo está en conjunción con el Neptuno de la serie. Pero esto no tiene que ver. Esto no tiene que ver directamente con la técnica que estamos estudiando ahora, la progresión lunar sinódica. Sí tendría que ver con la progresión lunar sinódica la posición de Venus. Fíjense que Venus está en el grado 631 y por lo tanto está en conjunción con el Neptuno, ¿verdad? Está en conjunción con el Neptuno de la serie. Aquí sí estaríamos hablando de un contacto que puede ser significativo, que por lo que vimos antes de la velocidad de los planetas,
todavía estaría activo la siguiente semana y también estaba activa la semana antes, así que no, de nuevo, no es que sea específico de la serie, pero igual es interesante, ¿no? Es interesante esa cercanía de Venus a ese Neptuno. Vamos a ver si encontramos algo más. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la lista de aspectos. Vamos a colocar en la dirección de aspectos. Vamos a colocar de la carta 3, que es la progresión lunar sinódica, a la carta 1. Vamos a comenzar por allí. De la carta 3 a la carta 1. Y vamos a disminuir el orbe, ¿verdad? Vamos a disminuir el orbe, ¿ok? Hasta allí. De tal manera, perdón, hasta allí. De tal manera de quedarnos únicamente que con aquellos aspectos que tengan menos de 1 grado de orbe. Esos aspectos de menos de 1 grado de orbe, disculpen, otra vez, no sé por qué no me está, ok, parece que ahora sí lo agarro. Bien, ahí tenemos los aspectos. Wow, ¿qué pasa? ¿Por qué me lo disminuye y después me lo cambia? No sé por qué. Ok, vale, parece que ahora sí. Ahí tengo hasta los aspectos de 1 grado 4 minutos o de 1 grado 11 minutos, o sea, poquito más de 1 grado. Estos serían los aspectos que me estarían interesando. Entonces, fíjense que tenemos cuando lo vemos de esta forma. Por ejemplo, la luna, ¿verdad? Que además vimos que la luna se movía extremadamente rápido. En todas las progresiones, la luna siempre es el indicador que se mueve más rápido. Por esa razón, es un indicador que siempre es de primera importancia. Es como la aguja principal de ese reloj que son las progresiones, pero eso es todavía más dramático en este tipo de progresiones. En este tipo de progresiones, como digo, la luna se mueve 1 grado por día. Entonces este contacto de la luna a Venus es específico de ese momento. Vamos a ver qué nos dice esto. La luna, por esta técnica, se encuentra en la casa 12, ¿verdad? Se encuentra en la casa 12 y está entrando en Géminis. Fíjense que esto es interesante por 2 vías. Por una parte es la casa 12, por supuesto me refiero a la casa 12 de la serie, ¿no? A la casa 12 de la carta natal. Está en la casa 12, que es una casa relacionada con lo no tangible, pero también que sugiere el tema de la confusión. Los temas neptunianos, piscianos, los vinculamos también con la casa 12, y está entrando en Géminis, que es el signo de la comunicación. Se pueden dar cuenta de que esta luna entrando en Géminis, en la casa 12, entra en resonancia con la cuadratura entre Mercurio y Neptuno que vimos anteriormente. Esa cuadratura Neptuno-Mercurio que nos llamó la atención cuando examinábamos la carta natal del capítulo, de alguna forma está recodificada a través de esta luna entrando en Géminis, signo regido por Mercurio, en la casa 12, casa asociada a Neptuno. Esto está bien interesante. Pero resulta que además esta luna le está haciendo cuadratura a la Venus de la serie. Que se acuerdan que cuando hablamos de la Venus de la serie, decíamos que lo más llamativo de esa Venus era su cercanía a Plutón, que de alguna manera hablaba de esa estética vinculada a las experiencias intensas, extremas, transformadoras, al tema de la angustia, al tema del miedo, que de alguna forma está presente en el espíritu de la serie. Entonces, y además esta Venus tiene otro sentido cuando la vemos con relación a este capítulo, por el hecho de la seducción, ¿verdad? Lo que comentábamos de los extraterrestres como seres que seducían a la humanidad. Entonces este aspecto
que es el más significativo de todos los que estamos viendo cuando tratamos de acotar esta técnica a justo ese instante. O sea, esta es una técnica que nos permite ampliar la imagen, pero todavía no está tan anclada al momento como los tránsitos. Cuando observamos los tránsitos, sí estamos observando un instante congelado en el tiempo, pero cuando estamos viendo progresiones o direcciones, o incluso esta misma progresión lunar sinódica, estamos viendo un entorno, no estamos viendo un instante, sino que estamos viendo una atmósfera que dura un cierto tiempo. Pero en el caso de este tipo de técnica, de esta técnica en particular de la progresión lunar sinódica, podemos disminuir la amplitud de ese espacio sobre el cual se proyecta la atmósfera en un determinado momento. En el caso de esta técnica podemos decir que no cubre un periodo de un año o de varios meses, sino de varias semanas, por lo menos unas 3 semanas antes, unas 3 semanas después. Pero esto de la Luna cuadratura Venus, eso sí es totalmente específico de ese capítulo en particular. Bien, la otra cosa que también es específica de ese capítulo son los ángulos de la carta. Por ejemplo, el medio cielo de la carta. Bueno, fíjense que esta ya no es una relación con la carta natal, es una relación con la carta del capítulo. El medio cielo de la progresión lunar de la carta natal coincide con el Urano del capítulo. Esto es interesante, o sea, definitivamente es una resonancia llamativa, aunque no me voy a detener en ella porque no es tan directa. Bien, vamos a ver qué más. Bueno, vamos a poner de la 3 a la 2. O sea, hace un momento estábamos viendo las relaciones entre esta progresión y la carta natal. Pero también es válido ver la relación entre esa progresión y los tránsitos del momento, porque este es otro detalle importante que también vamos a enfatizar y vamos a trabajar con detalle en el grupo de estudio, que es que las progresiones realmente siempre deberían estudiarse en combinación con los tránsitos y con las direcciones. O sea, la progresión no debería estudiarse sola. Uno debería estudiar la progresión en combinación con las posiciones de los planetas en tránsito y también en combinación con las posiciones de los planetas dirigidos, ¿no? Utilizando alguna técnica para hacer el movimiento de dirección de los planetas. Vale, bien. Pero entonces vamos a ver esto. O sea, vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo, en lugar de la 3 a la 2, lo voy a poner de la 2 a la 3. ¿Cuál es la diferencia de ponerlo de la 2 a la 3? Que en este caso la primera columna son los planetas en tránsito y la segunda columna son los planetas de la carta progresada. Y esta sería la forma correcta de hacerlo. Es decir, las progresiones tienen mayor fuerza cuando son activadas por algún tránsito. Entonces, por ejemplo, este Marte de la carta progresada tiene mayor relevancia porque está recibiendo la cuadratura de Quirón. Y fíjense que realmente esto está muy bien, esto está excelente. Quirón en tránsito, vamos a verlo aquí. Quirón en tránsito de ese momento. ¿Dónde está Quirón? Ajá, aquí está. Este es Quirón en tránsito. Quirón en tránsito de ese momento le estaba haciendo cuadratura. A ver, ¿dónde está? Quirón, a ver, ¿dónde está? Quirón en tránsito de ese momento. Aquí está, a Marte. Quirón en tránsito de ese momento le estaba haciendo cuadratura al Marte de la progresión. O sea, el Marte de la progresión,
que es el regente del ascendente de la progresión, está recibiendo la cuadratura de ese quirón que ya habíamos interpretado como un factor significativo cuando veíamos la carta del capítulo. Entonces está cargando de energía quironiana este Marte regente de la progresión de ese momento. Esto definitivamente es llamativo. De la misma manera, bueno, Venus cuadratura Sol no es tan fuerte, porque los tránsitos de Venus sabemos que son tránsitos más efímeros, ¿verdad? Venus se mueve bastante rápido, pero en todo caso es uno de los tránsitos que personalizan ese momento. O sea, la cuadratura Venus-Sol sería uno de los elementos que describen ese instante. Era el instante en el que la Venus en tránsito le hacía cuadratura al Sol progresado. Entonces sí, bueno, tiene sentido, podemos verla. Es una Venus que está en la casa, cae sobre la 10 natal, la 10 de la carta natal, y le está haciendo cuadratura a ese Sol que cae sobre la cúspide de la 7. El tema de la seducción vinculado a ese personaje, a ese Sol que está activando la relación con esos personajes que son victimarios, pero que se presentan como aliados, ¿verdad? Esa combinatoria de las asociaciones de la casa 7 como casa de alianzas o enemigos, con la Lilith 1181 como indicador de la polaridad víctima-victimario. Eso está interesante. Ok. Bueno, fíjense, esta también está muy buena. Esta está realmente muy interesante. El Marte por tránsito sobre el Quirón de la progresión. Vamos a ver dónde está el Quirón de la progresión. Miren, esto no me había fijado. Esto es llamativo. Esto es llamativo. El Quirón de la progresión sobre el Quirón natal. ¿Por qué esto es llamativo? Porque para que esto haya ocurrido, para que el Quirón por progresión esté en conjunción con el Quirón natal, por la velocidad con la que avanzan este tipo de progresiones, tuvo que ocurrir que el Quirón retrógrado, ¿verdad?, se moviese hacia atrás, recuperara el movimiento directo, volviese a avanzar, y justo en ese instante se estaba acercando otra vez a su posición natal. Entonces este Quirón ubicado allí es llamativo. Y el Marte, ¿verdad?, el Marte del tránsito, el Marte de ese momento, le estaba haciendo conjunción tanto al Quirón de la carta natal como al Quirón de la progresión. La única diferencia es que el Quirón de la natal está retrógrado y el Quirón de la progresión está directo. Pero esto definitivamente también es un factor llamativo. Aumenta la importancia de Quirón. Hay un doble contacto entre Marte y Quirón. Ok, bien. Bueno, fíjense, aquí tenemos otro detalle también bien interesante que singulariza el momento. El Sol haciéndole cuadratura al Lilith natural. O sea, una activación de ese indicador que dijimos que tiene que ver con el aspecto devorador. Saturno cuadratura Venus y Quirón trígono Venus también es llamativo. Es decir, dos activaciones de Venus, ¿verdad? De la Venus. En este caso recuerden que estamos hablando de la Venus progresada. O sea, la Venus progresada está en donde, aquí está. La Venus progresada está recibiendo el trígono de Quirón y la cuadratura de Saturno. Aquí está Saturno haciéndole cuadratura. Esta cuadratura sería, ¿verdad?, de aquí, de aquí. Saturno, cuadratura esta Venus, Saturno desde el grado 6, cuadratura una Venus en el grado 6. Y está recibiendo también
como decía, el trígono de Quirón, este Quirón en el grado 23, perdón, esto está, perdón, de Quirón, no, pero de Quirón, disculpen, de Quirón en tránsito. De Quirón en tránsito, ¿dónde está Quirón en tránsito? Aquí está. Quirón en tránsito, Quirón en el grado 6, haciéndole trígono exacto a esta Venus. Aquí está. Quirón desde el grado 6, o sea, desde el 6 de Piscis, Saturno desde el 6 de Acuario, haciéndole respectivamente un trígono y una cuadratura a esta Venus en el 6 de Escorpio. Definitivamente ese es otro factor que estaría singularizando ese momento. Claro, yo sé que están viendo esta técnica por primera vez, me imagino, la mayoría de ustedes, pero notan el potencial que tiene. O sea, se dan cuenta de que es una técnica que está dando información real, que no es una progresión arbitraria, es una progresión que está reflejando un ritmo que tiene realidad, que tiene efecto, como la progresión secundaria. No en balde, el creador, el mismo personaje que inventó las progresiones secundarias, inventó también este otro tipo de progresiones y las trabajaba juntas. Ese personaje que inventó las progresiones secundarias trabajaba con estos dos tipos de progresiones que les acabo de decir, con la carta natal y además con los tránsitos. Él combinaba tránsitos, carta natal, progresiones y direcciones. Perdón, progresiones secundarias o sea, tránsitos, carta natal, progresiones secundarias y progresión lunar sinódica. Esas cuatro técnicas eran las técnicas que él usaba. Y no usaba revoluciones solares. Este personaje que les cuento no usaba revoluciones solares. De hecho, consideraba que las revoluciones solares no eran tan importantes y en cambio se apoyaba en esas cuatro técnicas y desarrolló una práctica astrológica bastante sólida. Fue un astrólogo de personajes muy importantes, ¿no?, dentro de su época. Vale, bien. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo con esto de la... Disculpen si me detengo a chequear, pero es que como veo que hace ya rato nadie comenta, nadie pregunta, siempre me entra la preocupación de si están perdidos. Sí, requiere práctica. Correcto, es algo nuevo, ¿no? Efectivamente. Pero más o menos entienden o sea, es decir, se animan a intentarlo, se animan a investigarlo. Digamos que ese es el punto. Creo que es una técnica que vale la pena agregar a la caja de herramientas. A diferencia, por ejemplo, de las progresiones terciarias. Yo no sé si ustedes conocen las progresiones terciarias. Bueno, déjenme mostrárselas por aquí. Vamos a poner por el editor de cartas duales. Ustedes saben que hay un tutorial, uno de los tutoriales del set que tengo en YouTube, es sobre cómo trabajar con este editor de cartas duales, ¿no? Si tienen dudas sobre cómo usarlo, busquen en la lista de reproducción de los tutoriales del set y van a ver que hay un tutorial dedicado a este tema de manejar este editor de cartas duales. Bueno, entre las técnicas que están en el editor de cartas duales, ustedes van a encontrar la progresión terciaria. En la progresión terciaria, un día equivale a un mes. En lugar de decir que un día equivale a un año, lo que decimos es que un día equivale a un mes. Yo he trabajado con esta técnica, o sea, he intentado sacarle provecho a esta técnica y definitivamente no logré nada especialmente relevante para digamos como elemento, ¿no?, de interpretación. Por cierto que ahora me estoy dando cuenta, no me había dado cuenta
de que aquí está la progresión lunar sinódica. Ellos la tienen programada aquí, me estoy dando cuenta, un mes sinódico lunar igual a un año tropical. Aquí estaba. Fíjense, yo la definí porque no la reconocí. Cuando vi los nombres, no sabía que esta que llaman progresión menor, esta que llaman progresión menor es la progresión lunar sinódica. Pero sí, aparentemente es la misma. Es más, vamos a probarla para verificar que nos dé exactamente el mismo resultado y entonces saber que sí la tienen programada, no la tienen que programar ustedes. Si eso es así, vamos a hacer la prueba. Vamos a fijarnos en el grado del ascendente. El ascendente aquí aparece en el grado 1745. Entonces vamos a ir a la lista de tipos. En la lista de tipos vamos a activar esta que dice progresión menor y no funciona. Aparentemente, por la razón que sea, no nos está dando exactamente la misma posición. A ver, aquí tenemos déjenme poner, a ver, vamos a ver el orden. El primer anillo es la carta natal, el segundo anillo son los tránsitos, el tercer anillo es la menor progresada, la progresión menor, perdón, y el cuarto anillo es la lunar sinódica tal como yo la definí. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el segundo anillo, entre el tercer anillo y el segundo. En el tercer anillo está dando el ascendente en el 15 de Leo. La diferencia es enorme. Vamos a ver por qué. Esto me genera mucha curiosidad. Vamos a ver cómo está definida. Vamos a ver cómo la definieron. Aquí está. Progresión. Progresión menor. Vamos a editarla. Me dicen que es una progresión. Me dicen que un mes sinódico lunar es igual a un año tropical. Y el factor es 29.53058. 29, es más, déjenme copiar, vamos a copiar esto porque evidentemente se me va a olvidar el número. Vamos a abrir ahí lo copiamos y vamos a revisar la que nosotros hicimos, bueno, la que yo hice. Vamos a editarla y vamos a colocar el factor aparece como 53058. Sí, es el mismo, exactamente. No entiendo la diferencia. No entiendo la diferencia tan grande. Déjenme guardar. Vamos a ver si logramos entender qué está pasando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a simplificar este esquema. Disculpen, esto me parece súper llamativo y además es importante porque tiene que ver con que ustedes puedan usar esa técnica con confianza con la definición, ¿no?, que aparece allí. Entonces vamos a
Vamos a cargar la configuración original. Vamos a crear un segundo set de datos. Vamos a separar los dos sets de datos. Vamos a separar los dos sets de datos y vamos a activar en un set de datos la progresión menor y en el segundo set de datos vamos a activar la versión que yo hice, la lunar sinódica. Ok, vamos a la lista de aspectos y vamos a poner de la 2 a la 1 y de la 4 a la 3. Ok, ahí están. Ok, ahí están. Y efectivamente, por alguna razón que no logro entender, ya sé lo que está pasando. Disculpen, fíjense, la diferencia está en los ángulos de la carta. O sea, la luna, aquí aparece en el grado 10357 y aquí también aparece el 10357. Es decir, las posiciones de los planetas son exactamente las mismas, pero la diferencia, ya sé por dónde va. Vamos al editor de cartas duales de nuevo. Este es un tema avanzado dentro de lo que son las progresiones, pero realmente es fácil de entender. Resulta que las progresiones uno las entiende muy bien cuando se trata del movimiento de los planetas, pero cuando se trata de las casas, de avanzar las casas, hay diferentes criterios posibles. Vamos a ver aquí está ¿dónde está la progresión menor? Aquí está, correcto, la progresión menor. Vamos a editarla. Ok, y entonces aquí ustedes tienen esta opción que dice configuración. Si hacen clic allí, cuando el tipo es progresión, cuando el tipo de carta es una progresión, si hacen clic aquí en configuración, uno de los valores que les preguntan es cómo van a hacer el cálculo del avance de las casas, cómo van a avanzar las casas. Si las casas van a avanzar 1 grado de medio cielo por año, si las casas van a avanzar el equivalente al movimiento del sol, al arco del sol desde el medio cielo, si las casas se van a mover a la velocidad real que tendrían, o si las casas se van a mover el valor del movimiento diario del medio cielo, o sea, el arco que recorre el medio cielo diariamente cada año. Es decir, 1 año de progresión avanzaría el medio cielo lo que el medio cielo avanza en un día. O sea, es decir, hay diferentes maneras de avanzar el medio cielo y por lo tanto el resto de las cúspides de las casas, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, aquí están avanzando el medio cielo 1 grado por año. O sea, están avanzando el medio cielo 1 grado por año, que es como se avanza el medio cielo en las progresiones secundarias. Pero en la definición que yo hice, y esto fue algo en lo que me detuve un buen rato para tomar esa decisión, en la definición que yo hice, yo puse movimiento real. O sea, esas casas no se están moviendo a un ritmo artificial de 1 grado por año. Se están moviendo a la velocidad real a la que se mueven las casas. Y cuando yo leí la descripción que hacía Placidus de la técnica, a pesar de que él no menciona las casas,
me pareció que el espíritu de la técnica era más cercano a este movimiento rápido que a ese movimiento de 1 grado por año. Entonces yo les sugeriría o bien que definan una nueva progresión tal como la que yo les acabo de mostrar, o que modifiquen la que ya está en el programa, ¿verdad? Esa que ya está en el programa, esa progresión menor del programa, ustedes la editan, van a configuración y en lugar de ponerle 1 grado de medio cielo por año, le ponen movimiento real. La guardan, la salvan, cierran y ahora fíjense que sí coinciden, ¿ok? Ahora sí coinciden las dos versiones. Disculpen la digresión, disculpen la parte tan técnica, pero ni modo, no quería dejarlos con esa duda de que en el programa diera un valor y la que yo había definido diera otra. De lo que se trata es de esto, de la forma en la cual uno define el avance de las casas en una progresión, que para las progresiones secundarias sí tiene todo el sentido del mundo que uno avance las casas en ese ritmo parsimonioso de 1 grado de medio cielo por año. Pero cuando estamos hablando de una técnica como esta, que se caracteriza precisamente por el cambio, el movimiento que introduce, yo creo que tiene mucho más sentido utilizar las casas reales. Vale, bien, perfecto. Bien, bueno, lo voy a dejar hasta acá en cuanto a contenido, porque ya lo que nos quedan serían 15 minutos de charla. Entonces, este espacio que queda, quiero dejarlo para preguntas, cualquier pregunta, comentario, inquietud que les pueda haber surgido a partir de estos ejercicios que hicimos hoy. Digamos que siempre es importante sentir que están allí, que participan. Eso es lo que me indica, ¿no? Que de alguna forma se ha llegado el contenido, ¿no? de lo que quiero transmitir. Ok, Carolina dice que le parece muy interesante, me alegra. Bien, fíjense, aquí hay algo que no hemos hecho, por ejemplo, como parte del análisis, que de nuevo en el grupo de estudio lo veremos con calma, pero para quienes estén viendo este material y no pertenezcan al grupo de estudio, es interesante también ver las activaciones por paralelo de declinación. Los paralelos de declinación también son importantes cuando uno estudia cualquier técnica de progresiones. Fabio dice, no sabía de esta técnica, pero vale la pena ensayar. Sí, es una técnica que tiene, como digo, pedigrí. Es una técnica que tiene una carta natal, por decirlo de alguna manera, tan válida como la de las progresiones secundarias. O sea, nació junto con las progresiones secundarias. Bueno, y les estaba comentando antes que las progresiones terciarias, esas sí no les he visto mayor utilidad, ¿no? Por lo menos a mí no me han resultado especialmente útiles. Sí deberíamos ensayarlo. ¿Y quién es el autor de esta combinación de tránsitos progresiones? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en el grupo de estudio, pero ya que lo mencionas, lo podemos ubicar por aquí, porque bueno, igual lo tengo. Como he estado preparando las láminas del curso, bueno, del curso no, de las clases. O sea, sabemos que no es un curso, sino serie de clases, ¿verdad? Series de clases que van a estar organizadas en ese grupo de estudio. Bueno, el personaje fue Placidus de Titis, que vivió entre 1603 y 1668
y el libro en el que en el que las introdujo es este libro llamado Primum Mobile de 1657. Y él explica en ese libro que cuando se trabaja con las progresiones hay que trabajar los tránsitos, que son los contactos entre los planetas del momento y la carta natal, y lo que él llama los ingresos. Él utiliza el término ingreso para referirse a los contactos entre los planetas del momento y la carta progresada o la carta dirigida. Entonces es tal cual, o sea, claro, él tiene una nomenclatura diferente, pero para nosotros eso se traduce en trabajar los tránsitos tanto con la carta natal como con las progresadas y con la dirigida. Vale. Ajá. No sé si tienen alguna otra preguntita. Ok, bueno, no sé. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas o no hay más comentarios, entonces creo que lo podemos dejar hasta aquí por hoy. Gracias a ustedes. En todo caso, para cerrar, una reflexión para cerrar. Lo más interesante de esto es ver que la carta natal de la serie sigue teniendo sentido, sigue siendo el marco de referencia en el que entendemos esa serie, la dimensión desconocida, pero eso no impide que cada capítulo individual tenga su propia carta, y de alguna manera eso termina engranando dentro del esquema mayor. Eso definitivamente es interesante. Okay, las preguntas cuando veamos este sistema de Titis. Vale, sí, cómo no, seguro. Como digo, en el grupo de estudio vamos a analizar esto con bastante detalle. Vale, genial, perfecto. Entonces, bien, nada, quedamos así. Me alegra que les haya gustado. Gracias por participar. Y entonces apago la grabadora. Será entonces hasta el próximo viernes, cuando, bueno, seguiremos con este mismo recorrido. Bye.